Médicos Digitales, episodio número 33. Bienvenidos al podcast para profesionales de la salud que quieren crear, hacer crecer o llevar a la excelencia su consulta clínica. Esto es Médicos Digitales, el podcast. Dentro de las múltiples estrategias que puedes aplicar en tu consulta clínica, diferenciarte puede ser una gran opción y hoy vamos a hablar de ello en el episodio del podcast. Antes de comenzar, recordaros que podéis reservar una sesión estratégica de consultoría realizada a través de videoconferencia, que son 30 minutos de aproximación a tu proyecto, en los que podrás resolver alguna duda o iniciar un proceso de consultoría. Cuando estamos definiendo un proyecto o reestructurando uno, una vez realizado, entre otros aspectos, por ejemplo, pues el DAFO, para conocer nuestras ventajas competitivas, tendremos que plantear una estrategia. Y la diferenciación es una opción muy buena, ya que no es exclusiva de una sola empresa, una sola consulta, clínica, como queráis decirlo, en cada sector, en concreto en el vuestro, por ejemplo, y así permite así nos permite no competir por precios, ¿vale? Vamos a ver exactamente cómo y qué beneficios aporta. Tenemos que tener muy claro, como en muchos otros aspectos, vuestro paciente ideal, tu paciente ideal. Ya sabéis que esto pues lo podéis ir obteniendo con técnicas de análisis de datos, por ejemplo, si ya tenéis una web, de encuestas que realicéis, monitorización también. Bueno, lo hemos visto en otros episodios del podcast, le podéis echar un ojo, ¿vale? Y también tenéis que otorgar a vuestros servicios o productos una cualidad única valorada por vuestro paciente ideal. Ya veis aquí cómo vamos uniendo pues, distintos puntos que todo tiene que ver al final, ¿vale? Entonces, pues ya una vez definido vuestro paciente ideal, ¿qué servicio o producto podríais ofrecerles que tenga una cualidad que valore mucho vuestro paciente? Bueno, pues ahí dependerá de cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? En función del feedback que hayáis obtenido, de lo que os comente la gente que más le gusta, por qué le gusta, etcétera. Vamos a ver ahora diferentes tipos de diferenciación. Por ejemplo, podéis diferenciaros tecnológicamente. ¿Por qué? Porque estáis empleando algún tipo de, por ejemplo, técnica como hoy en día se utiliza mucho la realidad virtual, la realidad aumentada en algunos tipos de servicios, ¿vale? Pues fijaros como ahí a lo mejor ya os empezáis a diferenciar por la tecnología que aplicáis en vuestra consulta o en vuestra clínica. Hoy en día cada vez hay más avances, cada vez hay más herramientas, gadgets, como lo queráis llamar, tecnológicos, y es importante que podáis ir aplicándolo en vuestros servicios y así ir diferenciándoos. También es importante la atención al cliente, cómo la realizáis. A lo mejor vais a empezar a realizar servicios de videoconsulta, de mensajería. A lo mejor en vuestra consulta presencial pues disponéis de algún tipo de servicio anterior a la consulta, posterior a la consulta, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí podéis ir teniendo en cuenta estos aspectos que tienen que ver con la atención al cliente, hacer un seguimiento, por ejemplo, de la consulta que ha tenido, distintos aspectos que podéis aplicar a vuestro cliente o incluso a la vez que estáis ofreciendo el servicio, pues bueno, dependiendo de si sois un dentista, si sois un oftalmólogo, si sois un dermatólogo, pues cada uno tendréis que ir aplicando distintas opciones que hayáis visto que funcionan, que a la gente le gusta o que hayáis preguntado a la gente si les gustaría. Otra opción para diferenciaros es la calidad de los productos empleados. ¿Vale? Pues por ejemplo, que
tú hagas saber a tus pacientes que vas a emplear un producto de X calidad porque lo que es conveniente, por ejemplo, al realizar pues una ortodoncia. O, por ejemplo, cuando le recomiendas unas lentillas a un cliente, etcétera. O, por ejemplo, imaginaros, necesitas tomarte la tensión ocular, pues no es lo mismo que te tomen de acuerdo la tensión con los distintos aparatos que hay, con un tonómetro, con uno de aire, de acuerdo, con un aparato de aire. Entonces, bueno, pues cada uno tiene una calidad y, por ejemplo, pues el tonómetro es mejor que el de aire, en este caso. Pues a estas cosas me refiero con la calidad de los productos empleados, ¿vale? Orientación a un tipo de paciente, pues lo mismo, podéis buscar dentro de todos los pacientes que tenéis, a lo mejor un nicho de entre esos pacientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por distintas razones, porque veáis que podéis aprovechar una oportunidad que haya hoy mismo pues en el mercado. Porque podéis aprovechar que os deis cuenta de que a lo mejor el 80% de vuestros pacientes acude por un tipo de servicio que ofrecéis, ¿de acuerdo? Y luego tenéis otro 20%, pues a lo mejor que no. Bueno, pues ya podéis a lo mejor empezar a enfocaros más a ese nicho, ¿de acuerdo? Que tenéis más pacientes, ese 80%. En definitiva, que podéis diferenciaros de distinta manera y, ojo, a lo mejor utilizar distintos tipos de diferenciación, la tecnológica eh, combinada con la orientación a un tipo de paciente. También con la calidad del producto, o sea, no significa que tenga que ser una de las cuatro que hemos visto en este caso, ¿vale? Factores que debemos tener en cuenta cuando nos queremos diferenciar, especializar. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta si el mercado es poco sensible al precio, por ejemplo, ¿vale? Si tú vas a subir precios y eso no va a afectar drásticamente a la demanda de pacientes que vas a tener, por ejemplo. O viceversa, ¿vale? Aunque ahora no estamos aplicando una estrategia de bajada de precios, pero bueno. En este caso también sería un ejemplo de elasticidad demanda, ¿de acuerdo? Otro aspecto a tener en cuenta, pues por ejemplo, que las cualidades que te diferencian sean diferentes, sean difíciles de copiar, ¿vale? Por la competencia. Pues vamos a ver, en principio cuando nos intentamos diferenciar, ¿de acuerdo? Si aplicamos una tecnología, pues puede ser que la competencia nos copie en un futuro, a lo mejor no muy lejano, ¿vale? Pero la atención al cliente, por ejemplo, pues es más difícil de copiar. ¿Por qué? Porque tú tendrás desarrollada esta forma de atender a tus pacientes de una manera, de otra, aplicarás un método, aplicarás otro, pues ya te digo, sobre todo en función del feedback que te han dado tus propios pacientes y si lo has aplicado y lo has tenido en cuenta, esto lo valorarán. Eso es más difícil de copiar. O también en función al paciente que te has orientado, ¿de acuerdo? O si, por ejemplo, empiezas a ofrecer un tipo de servicio distinto a lo que esté haciendo la gente habitualmente. Bueno, cuanto más difícil sea de copiar esa diferenciación que tú aplicas, pues mejor, ¿vale? Por eso es mejor ir mezclando pues distintos tipos de diferenciación y así no ser tan fácilmente copiables. Otro punto sería que esas cualidades sean valoradas por tus pacientes. ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Pues como hemos visto antes, interactuando con ellos, pidiéndoles feedback, que cuando están en consulta estar bien atentos a lo que os dicen, lo que os comentan y en todo lo que podáis resolver esas necesidades, pues las podemos convertir en cualidades que sean valoradas por vuestros pacientes. Que también esas cualidades sean valoradas a largo plazo. Bueno, pues aquí a lo mejor es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Verlo, pero por ejemplo, valorado a largo plazo, pues la atención al paciente. Eso se valora muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque así tendrán en cuenta cómo es tu trato, cómo te preocupas por ellos antes, después de la consulta, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, se podría tener un ejemplo de valoración a largo plazo. También orientación a un tipo de paciente. Tú te orientas a un tipo de paciente y ya sabes que esa va a ser tu estrategia de ahí en adelante.
¿vale? Y luego, beneficios que conlleva aplicar pues, una estrategia de diferenciación. Pues reconocimiento, por ejemplo, autoridad en tu nicho, en el nicho que hayas escogido. Vas a empezar a ser un referente, sobre todo además si empiezas a compartir contenidos, si empiezas a interactuar, por ejemplo, en congresos relacionados con tu nicho, con tu especialidad, con tu diferenciación, ¿vale? Hoy en día puedes participar en eventos también online, en charlas, conferencias, bueno, pues todo esto, ¿de acuerdo? Que tú te diferencies te dará un reconocimiento y además puedes aprovecharlo pues con esta imagen también que puedes ofrecer al exterior, ¿vale? También conlleva pues poder realizar un aumento de precio de tus servicios y productos de vez en cuando, en función de toda la diferenciación que tú vayas aplicando, si aportas nueva tecnología, si te centras en una especialidad, pues la gente eso lo tendrá en cuenta y aunque tú cobres un poco más, a lo mejor, siempre estando dentro de un precio de mercado, ¿vale? Más o menos, pues a la gente no le importará pagar un poco más, pero por ir a ese especialista, por ir a esa persona que tiene ese reconocimiento y esa autoridad. Y por otro lado, otro beneficio, obtendréis pacientes cualificados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente si vosotros ya además habéis ido creando contenido con un podcast, con un vídeo en YouTube, con un blog, ¿de acuerdo? Pues seguramente habrán dado con vosotros y os habrán leído. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque os leen a vosotros, ya saben cómo pensáis, qué pensáis en referente a qué. Y además les ofreceréis vuestros servicios y serán pacientes que no os cuestionen. ¿Por qué? Porque ya irán a vosotros teniendo en cuenta lo que les habéis informado, qué les habéis dicho y además saben que van a pagar lo que tenéis establecido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son pacientes cualificados, no les va a importar pagar, ¿vale? Por el precio que tú hayas establecido, ni te van a cuestionar como profesional. También generarás comunidad. ¿Por qué? Porque si te centras en un tipo de paciente que tiene unas necesidades concretas, que tiene unas dolencias concretas, pues irás generando comunidad atrayendo a ese tipo de paciente, a ese tipo de persona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podrás interactuar a lo mejor en redes sociales, podrás interactuar a lo mejor si creas contenido que te dejen comentarios. También te dará mayor visibilidad. ¿Por qué? Porque como comentábamos antes, eres reconocido, eres autoridad en este nicho. Entonces te va a dar visibilidad, ¿de acuerdo? Vas a ir apareciendo en resultados de Google, vas a ir apareciendo en recomendaciones que hagan colegas tuyos de otras especialidades. También obtendrás más conocimientos y avanzados en esa materia. ¿Por qué? Porque cuanto más te especializas, pues más profundizas en el tema y más conocimientos irás incorporando, ¿de acuerdo? Por lo que también te vendrá bien en esta parte. Pues también tenemos, por ejemplo, facilidad para crear contenido de tu materia. Lo mismo, fijaros cómo si ya venimos especializándonos, si ya venimos diferenciándonos en una cierta materia, pues además tendremos facilidad por encima de otros, por encima de la competencia para crear contenido. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendiendo cosas, ya hemos ido aplicando cosas y las podréis ir aplicando también a la creación de contenido que os ayudará, entre otras cosas, a posicionaros a lo mejor en Google, ¿vale? Y sobre todo, pues diferenciaros de vuestra competencia. Esto es lo que buscamos con esta estrategia, ¿de acuerdo? Que os diferenciéis o tecnológicamente, o en función del nicho que escojáis, la calidad que ofrecéis, etcétera. Pero os vais a diferenciar poquito a poco de vuestra competencia, ¿de acuerdo? Esto no tiene por qué ser un cambio radical y brusco. Muchas veces hay que tener en cuenta lo que opinen vuestros pacientes, lo que opina la gente, ¿vale? Y así, pues cuando os queráis dar cuenta, pues cada vez estaréis más diferenciados, más enfocados en un nicho, utilizando a lo mejor un tipo de tecnología, avances y, en definitiva, encontraremos lo que buscamos, no tener que competir por precios, no tener que competir con empresas generalistas, ¿de acuerdo?
pues como os digo, que la elección de una estrategia de especialización, de diferenciación, puede otorgar un montón de beneficios, como hemos visto, a vuestra consulta y a vuestra clínica. Y dejar de competir precios a la baja, sin necesidad de depender de las aseguradoras, por ejemplo, y muchas más ventajas que seguro que se os han ido ocurriendo a medida del episodio y que seguro que a vuestra mente pues ya han ido llegando ideas, ¿vale? Y bueno, pues un día más, muchísimas gracias por suscribiros y escuchar el podcast en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, iTunes, Spotify, YouTube también, ¿vale? Y nos vemos en un próximo episodio con temas relacionados con el mundo digital y profesionales de la salud. Un saludo de Víctor Arevalo.